Buenas tardes a todos, mi nombre es Sandra Concha, soy pediatra de la Fundación Valle de Lili y en esta tarde desde nuestro canal Cuidando tu Bebé tenemos como invitado al doctor Iván Villalobos, pediatra puericultor de la Universidad ICESI y pediatra de la Fundación Valle de Lili. Iván, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tratar un tema que a todas las mamás nos importa muchísimo, que es el sueño y sus trastornos. Bienvenido. Doctora Sandra, muchas gracias. Muy amables a todos por la invitación. Realmente siempre es un placer y es un honor hablar de este tipo de temas que, si bien a veces pasan desapercibidos, realmente son preocupaciones o son temas que generan muchísimas preocupaciones en los padres y, como usted muy bien lo decía, las mamás se preocupan mucho por el sueño del bebé. Vamos a iniciar hablando sobre las generalidades del sueño y qué es el sueño para que la gente entienda un poco sobre a qué corresponde este tipo de eventos fisiológicos. El sueño básicamente se define como una pérdida de la conciencia y es una pérdida gradual. Acompañada de esa pérdida de la conciencia, pues obviamente van disminuyendo muchas de las funciones vitales nuestras y queda nuestro cuerpo como en un estado basal. Ese estado basal hace que efectivamente entremos en una etapa de relajación donde el cuerpo recupera todas aquellas energías que pudo haber perdido durante toda la actividad del día. Y esto es un evento que es regulado pues, por unas ciertas hormonas en el organismo. Esas hormonas efectivamente van a depender de la edad del niño. Y de acuerdo a esa edad, pues entonces nosotros vamos a tener una serie de recomendaciones y vamos a ver que el sueño es diferente en cada una de estas edades. El sueño entre el niño más pequeño va a ser mucho más prolongado. Y realmente cuando el niño nace, el niño viene de estar en el útero materno y en el útero materno no tiene cambios como tal de la noche y el día. Luego, cuando el bebé nace, tampoco responde a esto. El bebé simplemente duerme y se levanta cuando fisiológicamente su cuerpo le pide alimentación. Entonces, el sueño cuando el bebé recién nace y hasta más o menos el primer a segundo mes de vida no va a responder al día ni a la noche. Por eso es que las mamás se preocupan tanto en este momento y en esta etapa donde el sueño pues simplemente va a ser el mismo en el día que en la noche. Y luego las etapas del sueño van a ser exactamente las mismas y van a ser varios periodos del sueño en un solo ciclo. A partir de esta edad, de este mes o de estos 2 meses, entonces el sueño cambia un poco, porque ya el niño comienza a responder un poco más efectivamente a ese estímulo lumínico y comienza su cuerpo a reaccionar y a tener cierta relación entre lo que significa la luz, el ruido y la tranquilidad o la ausencia de ruido con la noche. Entonces, el tiempo de sueño en horas de la noche se prolonga un poco más, aunque persisten algunos eventos durante la noche de despertares precisamente para comer, perdón. Entonces, hay un ciclo ya un poco más prolongado, de 5 o 6 horas, luego vamos a tener 2 o 3 despertares ya en horas de la noche, y esto es un tiempo que se prolonga más o menos hasta la edad de 7 meses. Esto es algo que no sucede en todos los niños, entonces es muy importante que las mamás tengan en cuenta de que esto, como dijimos al principio, es un hábito, y un hábito quiere decir un evento que responde a una serie de estímulos externos de acuerdo a quién ofrece ese tipo de estímulos. Esos estímulos van a ser ofrecidos por sus padres, madres o cuidadores, y dependiendo a ese estímulo, pues así mismo va a ser ese patrón de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un 70% de los niños que van a tener un ciclo completamente regulado y normal, como lo acabamos de mencionar, pero siempre hay un 30% donde por unos hábitos inadecuados, ofrecidos precisamente por esos estímulos externos inadecuados, donde vamos a tener efectivamente esas alteraciones del sueño. Y esas alteraciones del sueño pueden comenzar a partir de esta edad. Luego es importante que los padres sepan que desde bebé hay que establecer una serie de rutinas de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Habíamos llegado a los 7 meses entonces y vamos a pasar más o menos a los 2 años. En este periodo de edad, de acuerdo a esas rutinas, el sueño ya va a estar regulado de manera correcta. ¿Qué quiere decir eso?
quiere decir que ya el niño responde y su cuerpo responde a ese estímulo lumínico del día para mantener en estado de alerta, y el estímulo de la oscuridad de la noche para mantener en estado de sueño o en estado de tranquilidad. Y en teoría, en este periodo de tiempo, en este grupo de edad, ya ese tiempo no se va a requerir en la noche. Luego, en la noche ya no van a haber despertares porque no son necesarios. No hay que despertarle a comer, el niño se va a despertar a comer solito y no va a tener ninguna dificultad con este tipo de eventualidad si nuestros hábitos han sido los adecuados y los correctos. Después, en la etapa preescolar y en la etapa escolar realmente es muy similar, lo único que va a cambiar es el horario de sueño, o sea, el tiempo como tal de sueño, que va a variar un poco, y como dijimos anteriormente, el tiempo va a comenzar a disminuir conforme el niño va avanzando en edad. Y llegan una etapa que es muy importante y que es la adolescencia. Y en la adolescencia, los que ya somos padres y padres de hijos adolescentes, pues nos damos cuenta de que hay muchos estímulos que si no los sabemos manejar en el día, en la noche vamos a tener dificultades con ellos. Y esos estímulos no solamente son las pantallas, ya que vivimos en una era digital, pues los niños están expuestos de manera impajaritable a todo este tipo de estímulos, celulares, tablets, televisión, computador. O sea, todo esto genera un estímulo lumínico que así haya llegado la noche y así el niño esté tranquilo, pues obviamente el hecho de tener un celular prendido hace de que ese estímulo lumínico todavía persista y tengamos ciertas dificultades del sueño. En la edad adolescente, pues el tiempo de dormir se acorta mucho más y efectivamente se va a acentuar mucho más este problema. Bueno, estamos hablando pues de hábitos, ¿no? ¿Qué podemos hacer los padres como para empezar a crear hábitos saludables en estos niños? Porque pues toca desde muy chiquitos para que desde muy temprana edad empiecen a tener un hábito y un sueño dentro de la normalidad. Es correcto. Es importante tener en cuenta, doctora, que debemos saber en qué momento preguntarle a nuestro pediatra o a nuestro médico de cabecera cómo poder hacer eso para yo poder saber cuáles son esa serie efectivamente de estímulos o de rituales o de hábitos que se consideran favorables para que se dé un tiempo adecuado del sueño. Ya decíamos también al principio de que los tiempos van a depender de la edad del niño. Entonces tenemos un recién nacido donde él simplemente va a responder a un ciclo que en medicina conocemos como ultradiano. Simplemente son ciclos cortos de sueño de 3 a 4 horas, donde el niño se va a levantar simplemente a comer y posteriormente va a continuar con su sueño. Estamos hablando de que se va a tener un promedio entre 15 y 16 horas de sueño, que son bastantes horas de sueño, y el papá a veces cree que esto no es normal y resulta que esto es lo usual, lo ideal y lo normal. Doctor, es que mi hijo tiene 15 días, tiene 3 semanas de nacido y resulta de que duerme en el día, duerme en la noche, está durmiendo mucho. Pues papá y mamá y cuidador, esto es completamente normal, esto es lo esperado por el número de horas que debe dormir un bebé. ¿Cuáles son esos hábitos entonces que tenemos que tener en este bebé del primer mes de vida? Simplemente tranquilizarlo, alimentarlo, tener en cuenta de que no todo llanto es igual a alimentación, pero sí saber de que el niño va a tener un ciclo de acuerdo a su fisiología digestiva, que cada 2 o 3 horas va a tener que estar comiendo porque su estómago se va a ir vaciando y obviamente eso estimula ya o se le dice a su cerebro que necesita comer nuevamente. Entonces ese estímulo hace que el niño se despierte. Cuando el niño se esté quedando dormido, cuando el niño haya comido, tratar de lo que las mamás llaman el sacarle los gasecitos, básicamente eso es lo que corresponde al arrullo. El arrullo es importante hacerlo porque genera apego, genera vínculo, no solamente con mamá, sino con quien le esté cuidando y con quien esté apoyándolo en este proceso. Ese arrullo debe ser suave, debe ser armonioso, ¿ya? No debe ser ese sangoloteo que a veces acostumbraban a hacer las abuelas, sino que debe ser algo suave, algo lento, y enseñarle al niño también de pronto en el momento del día o entrada a la noche, comenzar a enseñarle el baño y el masaje al bebé, que se vaya acostumbrando, que se vaya dando cuenta de que asociar el baño y asociar el masaje relajante
ya puede ser con una crema hidratante o con una crema humectante, para que el niño mentalmente comience a asociarlo a la hora de sueño, que me están bañando, me están humectando, me están hidratando, me están masajeando, quiere decir ya casi me voy a quedar dormido. Esto arranca a esta edad. Después venimos en el segundo periodo, que ya son los lactantes más grandecitos, hasta el primer año, que es importante continuar con ese arrullo. Aquí aparece un poquitico más cosas porque ya el bebé no depende solamente de un tetero, sino de una alimentación principal. Y hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta y son las siestas. El niño hace siestas y a medida que el tiempo va pasando, pues obviamente las siestas van disminuyendo como tal, pero hay que tener en cuenta que esas siestas pueden durar en el día hasta 2 horas y eso es completamente esperado. Ya en la noche hay que comenzar entonces ya a enseñarle, como ya decíamos ahorita, después de los 7 meses el niño ya responde a ese estímulo de luz, entonces comenzar a hacer una serie de medidas para que el niño asocie efectivamente esa oscuridad y ese silencio a que llegó la hora de dormir. Entonces, apareciendo el primer año, hay algo que nos ayuda muchísimo en esta higiene del sueño y es lo que llamamos el objeto transicional. El objeto transicional simplemente es un elemento, un objeto que no genere peligro para el bebé, o sea, que sea algo grande, que no sea algo con lo que se pueda ahogar, y que el bebé pueda depositar su confianza al momento de ir a dormir. Ese objeto transicional nos ayuda muchísimo, ya no solamente a nosotros los pediatras, para mejorar esa preocupación de los padres, sino a mejorar el sueño del bebé, porque básicamente siempre tenemos en cuenta el sueño del bebé, pero no estamos teniendo en cuenta de que si el bebé no duerme, el papá tampoco. Entonces, esto le va a ayudar mucho a ambos, a este binomio o a esta familia que está teniendo problemas, toda precisamente por esos hábitos inadecuados. Entonces, ese objeto transicional nos ayuda mucho. Aparece ya la higiene de los dientes, ya tenemos los dientes, entonces enseñarle al bebé que cuando vamos a limpiar los dientes, cuando le vamos a dar, después de darle de comer, limpiarle los dientes, enseñarle que lo vamos a bañar, poder comenzarle a contar un cuento, cantarle una canción. Todo esto va preparando al bebé o preparando a nuestro niño para que se quede dormidito. Después entramos en la etapa preescolar y escolar, que realmente son muy similares, pero hay un punto que es importantísimo al momento del desarrollo y es el momento en el que el niño comienza a hablar. Y este punto es muy importante porque si tenemos padres permisivos, entonces el hecho de que el niño aprenda a hablar puede convertirse en un arma negativa porque pueden volverse manipuladores. Y esto hay que tenerlo muy claro. Entonces no podemos permitir que el niño se deje manipular precisamente por comenzar a pedir cosas porque ya sabe que se va a quedar dormido o ya sabe que lo están preparando para acostarse y posiblemente no tenga sueño. Entonces hay que decirle, simplemente comenzarle a enseñar y nuevamente continuar con nuestro ritual, ¿ya? Y mejorar toda esta situación. A veces tenemos que quedarnos con ellos en la cama para que llegue el punto en que simplemente ya se les vuelva algo tan repetitivo que el hábito se pudo generar y simplemente uno no tenga que hacer nada porque él ya sabe que se debe ir a acostar. En el adolescente es un poquito más difícil por lo que estábamos hablando ahorita de las pantallas. Sin embargo, el adolescente tiene una hora de acostarse entre las 11 y las 12 de la noche y esto es algo que es típico y casi que transversal en todas las familias, pero básicamente por eso, no solamente por las responsabilidades que ya tiene, que son muchas más a nivel académico, sino pues porque su tiempo de sueño ya se cortó y porque ya está mucho más expuesto a redes sociales, a las amistades vía digital, entonces pues va a tener mucho más contacto con este tipo de redes y obviamente eso hace que disminuya. Aparecen los noviazgos, aparecen los amigos y entonces esto hace que ese tiempo también se acorte. Lo más importante es que mamá y papá le hagan entender que puede respetársele eso, pero que tenga en cuenta que el sueño es necesario porque es uno de los 3 pilares fundamentales para un adecuado crecimiento, junto con la alimentación y la actividad física. Ok. ¿Cuáles son los principales trastornos de sueño que se pueden encontrar en la consulta? Bueno, para hablar un poco más de los trastornos del sueño, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos trastornos se van a dar por los inadecuados hábitos al momento de ir a dormir. Estamos hablando de un porcentaje muy grande, son la tercera parte
o mejor dicho, solamente un 20% o un 30% puede corresponder a hábitos inadecuados. De ese 30%, solamente un 5% va a corresponder a una condición médica o clínica, ya sea neurológica, neuropsiquiátrica, ¿ya? O una condición médica que haga que tenga por la patología en sí o por algún medicamento que deba recibir para su patología algún trastorno de este tipo. Luego quiere decir de que la mayoría de ello pues, va a ser por hábitos inadecuados. Y es aquí donde tenemos que hacer el énfasis. En el tratamiento, los principales trastornos del sueño está el insomnio infantil, y el insomnio infantil es la principal causa de alteraciones del sueño. Estamos hablando de un 30 a un 35% de la totalidad de los niños. Luego es la tercera parte de la consulta, no siendo el principal motivo de consulta, pero sí al momento del interrogatorio uno dándose cuenta de que hay algún problema al momento de dormir. Después de esto tenemos otras como las pesadillas, como los terrores nocturnos, ya como las somniloquias, que es el niño que habla dormido, que son muy frecuentes al momento del niño ir a la cama. El insomnio realmente, que básicamente puede ser por conciliación, o sea, al momento del niño quedarse dormido, no lograrlo, o al momento del mantenimiento del sueño. El niño querer al haberse quedado dormido, por alguna eventualidad logra despertarse y después se le genera mucha dificultad volverse a quedar dormido. Esas son varias alteraciones, otra de ellas es el miedo de ir a la cama y eso también genera insomnio. Entonces lo más importante es verificar si realmente estas alteraciones o predominantemente el insomnio infantil corresponde verdaderamente a una patología médica importante, porque el manejo va a ser tratar esa patología médica que lo está causando y no tratar como tal lo que estamos viendo. Si efectivamente logramos descartar esa patología, hacer un lado y que no corresponde a nada de esto, pues pasamos a los hábitos del sueño, que son las medidas tendientes a mejorar efectivamente ese patrón del sueño, esta rutina, ese ritual del que acabamos de hablar y que fueron las medidas que acabamos de comentar. Iván, nos preguntan cuál es la diferencia entre pesadillas y terrores nocturnos. Mire, doctora, que esta es una pregunta bastante importante y que las mamás regularmente siempre piensan que es exactamente lo mismo. Y resulta de que no. Nosotros decíamos ahorita que al momento de dormir o en el sueño como tal hay varias fases durante el sueño, pero hay tres grandes identificadas, que una es el proceso de adormecimiento, otra se conoce como el sueño superficial y tenemos una final que es el sueño profundo. En la fase de adormecimiento o en la fase del sueño superficial es cuando se dan las pesadillas o ensoñaciones. Esas ensoñaciones básicamente pueden corresponder a momentos o experiencias previas, pero a veces sin lógica alguna. Entonces se visitan lugares que en algún momento se conocieron, pero se mezclan con otra serie de eventos que nunca se concatenaron entre sí. Eso corresponde a las pesadillas. Cuando hablamos nosotros de terrores nocturnos, los terrores nocturnos realmente no son eventos vividos, ya ni son eventos previamente o situaciones previamente conocidas. Los terrores nocturnos simplemente son episodios bruscos de sacudidas, de grito o llanto inesperado que se da durante la fase del sueño profundo. Y por darse en la fase del sueño profundo, el niño o la persona que lo padezca pues no va a tener recordación del evento, mientras que en la pesadilla sí. De hecho, en la pesadilla, como decíamos ahorita, se da en ese sueño superficial. Luego, como es un evento o es como un momento que se vive negativo, porque es algo negativo, que genera susto, que genera pánico, que genera angustia y ansiedad, entonces el niño se despierta. Entonces la mayoría de las personas se despiertan al momento de tener una pesadilla. En los terrores nocturnos no. El terror nocturno ocurre, sucede, los padres se angustian, pero resulta de que el niño no tiene ni idea de lo que está sucediendo porque él sigue dormido. O sea, su cuerpo en teoría sigue dormido y el niño inmediatamente vuelve a caer. Simplemente uno como padre lo que tiene que hacer es tranquilizarle, calmarle, nuevamente acostarle y decir que todo está bien, tratar de calmarlo y de relajarlo. Entonces, ocurren en dos momentos del sueño diferentes.
Uno de ellos tiene recordación y el otro no. Los terrores nocturnos no tienen recordación, las pesadillas sí tienen recordación. La descarga, lo que llamamos nosotros la descarga autonómica, ese susto, ese brinco, es mucho más alto y es mucho más agresivo en el niño con terrores nocturnos, mientras que en la pesadilla no. Y hay mayor riesgo de lesiones en el niño con terror nocturno, porque él puede brincar, puede saltar, puede exaltarse, y en esa exaltación puede golpearse, puede hacerse daño de manera accidental, no porque quiera. Mientras que en las pesadillas regularmente no, uno simplemente o abre los ojos o el niño se para o empieza a llorar. Pero el niño ya se despertó y debe volver a conciliar el sueño. Esas son las principales diferencias entre estos dos tipos de alteraciones del sueño. Bueno, aquí nos están varias mamitas, están muy atentas a la charla y tienen varias preguntas. Mi hija tiene 11 meses, aún se despierta en la madrugada, en principio era alimentada, solo lactancia, y luego dormía, pero ahora después de ser alimentada ya no quiere dormir. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya habíamos comentado ahorita que a partir de los 7 meses, de acuerdo a esos adecuados patrones o hábitos de sueño, el niño ya podía regular un poco ese patrón. Pero el regularlo no quiere decir de que el niño no se va a volver a despertar en horas de la noche. De hecho, a esta edad, lo usual es que tenga entre 1 y 2 despertares en la noche y es muy normal. Lo que sí tenemos que tratar de manejar un poco es la alimentación. Entonces, cuando el tema es con el tetero o con la alimentación, lo que tenemos que hacer es que si le vamos a dar tetero en horas de la noche o seno materno, lo que corresponda de acuerdo al caso, pues no podemos hacer que el niño quede completamente saciado, completamente lleno, pues porque esto también puede generar distensión abdominal, malestar y no va a quedar dormido y no se va a dormir completamente y va a tener dificultades nuevamente con la conciliación del sueño. Se le debe dar, pero no el mismo tetero que se le da durante el día, se le debe dar menos cantidad y hacer uso de lo que hablamos ahorita, del arrullo, del silencio, de la canción, para tratar de que bebé mejore ese hábito. Si nosotros vemos que a pesar de que con estas medidas no vemos solución alguna, entonces tenemos que ir a ver si es que tiene alguna etiología, alguna causa médica, pero no causa médica como tal que genere problemas neurológicos con base en sueño, sino posiblemente algo digestivo, ya alguna inconformidad, alguna tos, problemas obstructivos de la vía aérea, que son patologías muy frecuentes a esta edad que también generan dificultades al dormir. Entonces, que su nariz esté completamente permeable, cuando tienen gripita se van a congestionar y van a disminuir pues ese tiempo de sueño, o si quedan muy llenitos, pues ver que si efectivamente se trata de eso, de la distensión con la que quedó, del coliquito con el que queda, y eso también genera esa alteración. Pero mamá, date cuenta que regularmente a esta edad eso todavía puede ser normal y esperado para el rango de edad que tiene. Tenemos una mamita que pregunta, mi hijo aún a sus 3 años sigue despertándose cada 2 horas, lo mismo que hacía cuando era bebé. ¿Qué podemos hacer? A esta edad definitivamente no es normal los despertares cada 2 o cada 3 horas. El sueño en la noche debe ser continuo en este momento y ni siquiera debe levantarse a pedir comida, porque realmente ya la noche su cuerpo está adaptado para tener un ayuno prolongado y que no tenga ningún tipo de inconvenientes. Hay que comenzar a verificar si el problema realmente corresponde a unos hábitos inadecuados del sueño o, nuevamente, si corresponde a alguna patología. Volvamos nuevamente a nuestro porcentaje. Es muy poco frecuente que sea secundario a alguna patología. Muy poco frecuente. Hay que mirar si el niño está reaccionando frente a algún estímulo diferente en la edad que tiene. Y cuando hablamos de estímulo diferente, es un término que en psiquiatría se conoce como los trastornos adaptativos o de adaptación. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir de que el niño, cuando hay un cambio en su rutina de vida, sea el cambio que sea, va a generar angustia, ansiedad, preocupación, y eso se puede traducir de muchas maneras. Se puede traducir a manera de rabietas, o se puede traducir simplemente a manera de indiferencia o con alteraciones en el sueño. Entonces, ¿qué es un trastorno de adaptación? Un trastorno adaptativo. La ausencia del padre por trabajo, el que la mamá ingrese a la vida laboral. La llegada de un hermanito. La llegada de un hermanito, efectivamente, que es tan frecuente y tan común
tratar de hacerlo partícipe de ese proceso para disminuir ese proceso, esa angustia, esa ansiedad que genera la partida o el fallecimiento de uno de los De un dos ser padres, querido. el cambio de domicilio, el cambio del cuidador. O sea, hay muchas cosas que nosotros creemos que a los niños no los afecta y realmente sí se ven afectados. Entonces tenemos que ver primero si hay algo en la vida del niño que ha cambiado y que esté generando que el niño se despierte. Si no es esto y vemos que es algún patrón inadecuado del sueño, aplicando la rutina como tal del sueño, el cepillado, el no decirle inmediatamente, bueno, ya comiste, te acostaste. Eso es lo peor que le puede decir al niño porque eso es como activarlo. No, es que él sepa que comió y después decirle, no, cepíllate los dientes, enjuágate la boca, ahorita te vas a colocar la pijama, aplícate la cremita o uno le aplica la cremita, hidrátele la piel, que es importantísima la hidratación de la piel, cuéntele un cuento, colóquele una canción, algo que lo arrulle o algo suave, ¿ya? Apague las luces, todo esto tiene que ser en un ambiente de oscuridad y en silencio, en el mayor silencio que se pueda, para comenzar a preparar ese niño precisamente para poderse acostar. Y hay que aplicar algo que en terapia conductual se conoce como la extinción gradual. La extinción gradual es básicamente acompañar al niño al momento de ir a la cama, cuando tiene este tipo de alteraciones, por un tiempo determinado. Y cada determinado número de días o semanas, disminuir ese tiempo hasta que el niño ya lo retome como un hábito. Entonces puede iniciarse con 1 hora, 45 minutos, 40, 30 minutos, hasta que uno simplemente llegue al punto de hasta mañana hijo, la bendición o todo lo que nosotros hacemos pues para que el niño se vaya a acostar, se acostumbre a esto y ya no tengamos que hacer absolutamente nada ni quedarnos 1 hora acostados con ellos. Nos hacen una pregunta bien interesante. Mi hija tiene 4 años, es sonámbula y llora de 5 a 10 minutos. No le gusta dormir sola, duerme con nosotros. ¿Hasta qué edad es recomendable que duerman con los padres? Pues mire, esto es algo que realmente tratábamos hace un año con respecto a otro tema muy apasionante en pediatría y muy polémico que es el colecho. El colecho básicamente es el acompañamiento de los hijos en la cama de los padres, el compartir la misma, no solamente no la habitación, sino la cama, ¿ya? Y esto a determinadas edades pues puede generar un poquitico de roces entre los mismos padres y el niño, pues precisamente porque los padres quieren tener su intimidad y está el niño en medio. Eso es algo que es netamente muy personal y muy individualizado. Hay recomendaciones a favor y hay recomendaciones en contra del colecho. El sonambulismo deben tener en cuenta que lo único que hay que aplicar son medidas de seguridad, porque el sonambulismo es algo que se presenta, que en ocasiones hay conductas o se considera que es heredado, o sea, cuando ha habido sonambulismo en los padres, hay mucho mayor riesgo de que los niños padezcan el sonambulismo. No hay una causa determinada como tal del mismo, luego tampoco hay un manejo específico para tal, y se puede extender hasta la adolescencia e incluso hasta la edad adulta. Entonces, esto es un fenómeno que los papás ya saben que es algo normal y que va a suceder. Lo importante son las medidas de seguridad que puedan aplicar. Si les genera muchísima angustia pues que bebé o que la niña que ya tiene 4 años pueda tener algún accidente, pues deben tenerla por lo menos en una habitación muy cercana y si consideran viable y conveniente, pues hacer cohabitación, que es tenerla en la misma habitación pero no en la misma cama. ¿Ya? Si creen que el riesgo es muy alto, ya pues porque a veces hay apartamentos que son de 2 niveles o casas que son de 2 niveles que puede generar un riesgo mucho mayor cuando hay escaleras. Entonces es como tener ese tipo de situaciones presentes, pero no hay una edad específica para sacar como tal el niño de la cama. ¿Qué dicen algunas recomendaciones? Dicen que el niño debe cohabitar con los padres hasta los 6 a 12 meses por el riesgo de una patología que se conoce como el síndrome de muerte súbita del lactante. Básicamente es por eso recomendación, no más. Pero los favorecedores o lo que somos, estamos en pro de la leche materna, pues sabemos que el colecho favorece como tal la leche materna y pues la leche materna hoy día las recomendaciones pueden incluso ir hasta los 2 años y depende de la mamá si quiere seguirle o no quiere seguirle lactando. Pero es una decisión muy individualizada porque no es bueno ser como tan arbitrarios en ese tipo de temas.
Bueno, hemos estado hablando durante toda tu charla acerca de que la mayoría de los trastornos están dentro de un plano de benignidad, ¿no? ¿En qué momento esos papitos tienen que consultar y a qué especialista tienen que asistir? Bueno, es importante saber que no todo es higiene del sueño, efectivamente. Cuando nosotros ya hemos logrado hacer énfasis en este tipo de hábitos con su pediatra o en compañía con su pediatra, cuando hemos seguido todas las recomendaciones que acabamos de mencionar y algunas que posiblemente ustedes tengan en sus casas y que hagan diferentes, porque hay muchos rituales de sueño y que van a cambiar dependiendo de la cultura. Entonces, cuando ya nosotros hemos agotado eh, todas estas medidas y vemos que no han sido efectivas, entonces tenemos que comenzar a pensar que puede haber una alteración. Y hay varias alteraciones clínicas que pueden afectar no solo uno, sino varios sistemas. Entonces tenemos el sistema respiratorio, donde es una de las principales causas de alteraciones del sueño. ¿Cuáles? Obstrucciones mecánicas o no mecánicas de la vía aérea, congestión nasal, hipertrofia de los cornetes, que es tan frecuente en la edad pediátrica, hipertrofia de las adenoides, que es tan frecuente en la edad pediátrica, o hipertrofia de las amígdalas. Todo este tipo de alteraciones obstructivas de la vía aérea alta, ya de todo lo que es de la garganta como hacia arriba, entonces puede generar una patología que se llama la apnea o el síndrome de apnea o hipopnea del sueño. Y esto básicamente son pausas respiratorias que va a tener el niño secundario a una obstrucción mecánica, porque hay algo allí obstruyendo el adecuado paso de la vía aérea, y si bien el niño ya sabe hacer la transición de respirar por boca versus nariz, a veces esta transición, entre más chiquitos estén, es más difícil y está más inmadura. Entonces hay que tener en cuenta eso y mucho cuidado con ese tipo de patologías. Entonces, de acuerdo a lo que estemos viendo, asimismo recomendamos el especialista. En este caso sería el otorrinolaringólogo pediatra o el neumólogo pediatra, que nos puede ayudar a dilucidar este tipo de patologías. En el caso de las alteraciones cardiovasculares, pues hay niños que pueden tener ciertos problemas del corazón que hacen de que puedan tener pausas respiratorias también y tornarse moraditos, ya precisamente por una baja oxigenación de la sangre, y que también es muy común. De hecho, muchos de estos niños tienen oxígeno en casa ocasionalmente porque en horas de la noche, por ese estado basal en el que entra el cuerpo, puede tener problemas o alteraciones de este tipo. Entonces, a veces, regularmente este tipo de patologías son identificables a tempranas edades, pero a veces hay patologías que se pueden haber pasado y estar muy pendiente de esto. Las patologías digestivas son muy frecuentes. El reflujo gastroesofágico que tan arraigado está a nuestras costumbres de hoy día, y no solamente por inadecuados hábitos de alimentación, ya esos son otros hábitos, sino por la falta de una adecuada técnica de alimentación. Entonces, no solamente es el reflujo fisiológico el que vomita, pero viene ganando peso y simplemente es una regurgitación y ya, sino el que definitivamente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico o tiene una alteración mecánica de la vía digestiva que haga que ese vaciamiento del alimento sea muy lento y por ende pueda haber retorno precisamente de ese alimento hacia la cavidad oral y puede generar dificultad respiratoria, y esto también puede generar alteraciones del sueño. Y tenemos las causas neurológicas, que son muy importantes, porque hay muchas patologías, ya sean adquiridas o que se nazca con ellas, que pueden generar por sí alteraciones del sueño o por los medicamentos que toman para poder tratar este tipo de patologías. Anticonvulsivantes son uno de ellos, pues en el caso de los niños que tengan epilepsias. En este caso tendríamos que recurrir al neurólogo pediatra, y como pues en la parte digestiva estar pendiente del gastroenterólogo, pero finalmente y el psiquiatra infantil, que es el que más nos va a ayudar en este tipo de medidas y rituales. Pero lo más importante es que deben saber de que esto es un trabajo articulado y que es el pediatra el que va a manejar y el que va a guiar este camino para saber cuál es la patología que posiblemente este niño pueda estar presentando. Bueno, para finalizar en estos últimos 5 minutos, nos preguntan, doctor, ¿qué opina del método bajo el cual los deja llorar hasta que se duermen por varios días o hasta que aprende a dormirse solo? Bueno, esto es una conducta que
nos tocó realmente vivirla o padecerla a muchos de los que ya estamos de la que yo tengo, porque pues finalmente era lo que estábamos hablando ahorita, el ejemplo que damos ahorita, el decir, bueno, se acabó la comida, se acostó a dormir, Ajá, como sea, sí o sí se acostó a dormir. Y esta frase, pues desafortunada frase, es como si uno activara al niño, es como si uno lo prendiera, porque finalmente el niño, pues si no tiene sueño no se va a acostar o no se va a quedar dormido. Una cosa es que usted lo manden a acostar y otra cosa muy diferente es que usted se vaya realmente a quedar dormido. Y ahí vamos a tener más problemas. Entonces, eso no se debe hacer así. Ya decíamos ahorita de una de las medidas en cuanto a terapia conductual se refiere, que era la extinción gradual. La extinción gradual simplemente era enseñarle el hábito al niño, porque si no lo hicimos al principio, pues tenemos que hacerlo ahorita que el niño ya ha crecido. Entonces, si el niño ya, lo que decíamos ahorita, cuando comienza a hablar, genera pataleta, genera berrinche, entonces hay que hacer el proceso de extinción gradual. Hay un punto que no habíamos de pronto mencionado, pero que es muy importante, y es que cuando el niño se está quedando dormido, hay un error muy grande que cometemos los papás por desconocimiento, y es que déjalo que se quede dormido en la cama de nosotros y lo pasamos a su habitación. Eso es un error garrafal. Nosotros no podemos hacer eso porque durante todo el proceso del ciclo del sueño nosotros tenemos despertares, toda la noche tenemos despertares ocasionales, algo que llamamos las sacudidas o los eventos en sacudida. Y esos eventos simplemente son por instinto de supervivencia y por seguridad, ¿ya? Porque anteriormente, en las épocas antiguas, cuando vivíamos pues en cavernas y todo eso, no podía tener tiempos largos del sueño porque en la noche había muchos animales y muchos depredadores que podían pues comer o devorarles, y pues obviamente tenían que estar como en un mínimo estado de alerta. Y lo otro es para poder sacar a la persona o al adulto de ese estado basal que puede a veces en ocasiones entrar en periodos de bradicardia, o sea, de disminución súbita de la frecuencia cardíaca, y la persona puede llegar a fallecer si no existiera ese estímulo. Entonces, cuando el niño se despierta y se ve en otra habitación completamente diferente, ¿vale? Ansiedad, angustia, depresión, llanto inmediato. Entonces, el niño tiene que dormirse o acostarse donde inicialmente se le acostó. Y cuando esté en el proceso de adormecimiento, entonces ahí sí, si usted quiere tenerlo primero con usted, cuando esté adormecido, llévelo, antes de que se quede dormido completamente y quédese allá con él. Y aplique extinción gradual. Definitivamente la técnica anterior de váyase a acostar y punto, no es recomendable, no es lo ideal. Quédese con él y enséñele esos hábitos adecuados que debe tener precisamente para que el sueño de él sea placentero y el del papá también. Iván, muchas gracias por esta charla tan interesante, y a ustedes allá desde sus hogares, gracias por conectarse en esta tarde. Espero haya sido de su interés y hayamos podido resolver sus inquietudes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.